casa y no ando solo y no me estoy solo. Dice el canto: Dios cuida de ti. Y como Dios cuida de cada uno de nosotros en esta tarde, después de haber mandado saludos, saludar a la querida radio audiencia, a los que vienen manejando a través en su carro ahí por los highways, freeways, roads y lo que sea. Vamos a leer la palabra de Dios y leemos 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Y dice de la siguiente manera, honrando a los tres seres vivientes, Padre, Hijo y Espíritu Santo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Oramos al Señor. Padre que estás en el reino de los cielos, sí, te damos honor, gloria y alabanza, Señor. Cuando nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar, nos pidió que primero honráramos el nombre de nuestro Padre, que habita en la altura de los cielos, cuya morada es inalcanzable para la mente humana. Pero a través de la sangre del Cordero nos da la oportunidad de tener acceso y nos da el permiso de poder entrar a ese trono celestial, platicar ahí y poder salirnos de la realidad por un momento y poder experimentar y vivir esa sensación de estar cerca de ti. Padre, en esta hora queremos pedirte que tú tomes control de cada palabra, de cada expresión, de cada acto, Señor bendito. Que tú seas, Señor, conectándote con nosotros y que nosotros nos conectemos contigo para honrar y nosotros glorificar tu nombre. Bendice el mensaje que desde ya va a romper cadenas, va a romper ataduras y va a llevar a un pueblo hacia la obediencia y a la preparación para el encuentro tuyo. Amén. Todo esto lo pedimos en honor a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias. Y bien, esta tarde estaremos hablando de las influencias satánicas. Un nombre un poquito fuerte, pero al fin ese es el nombre del mensaje de esta tarde. Y le voy a pedir mucha colaboración a mi esposo, ya que tendremos muchas citas, pastor. Así que le voy a pedir que esté pendiente con la Biblia para que me esté ayudando con las citas y leyendo. Para aquel que esté tomando nota, me gustaría que todo padre abra bien los oídos y escuche el mensaje. Quizás no es muy conveniente que los niños estén allí cerca, porque, bueno, el día de hoy no es tan fuerte, vamos a entrar con algo suave, pero el día de mañana va a ser un poco más fuerte y no es tan recomendable que ellos escuchen, pero también a la vez es bueno que sepan a qué estamos expuestos los hijos de Dios, ¿verdad, pastor? Amén. Bueno, quiero empezar hablándoles acerca de la realidad de la existencia de Satanás, que Jehová lo reprenda. La Biblia nos habla sobre la realidad de su existencia y los demonios. Hay religiones, denominaciones que no creen, de hecho ni les gusta mencionarlo, porque dicen que ellos no invocan el nombre de él, y nosotros no es que lo invoquemos, pero que tampoco queremos ignorar su presencia, no queremos ignorar sus maquinaciones, exactamente. Pero nosotros aquí honramos, glorificamos y exaltamos solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla acerca de la realidad del enemigo y sus demonios, pero no debe sorprendernos que traten de acercarse particularmente a los niños para ganar terreno en ellos. ¿Por qué le digo que no debe sorprendernos? Porque hay familias por ahí o denominaciones que piensan que los que estamos en el Señor ungidos, que los que estamos en Cristo, no pueden llegarnos las artimañas del enemigo, los ataques. Y realmente eso es así. Pero cuando usted realmente está metido en la cobertura de Dios, pero que hay aquella persona que se dice llamar cristiano, pero no es cristiano, es cristino. Hay muchas formas de ser cristinos. Una persona que puede estar congregándose y que puede estar diezmando, puede estar asistiendo, pero en su corazón hay
puertas que le ha abierto al enemigo, como son la ira, como son la contienda, como son la crítica, la murmuración, el resentimiento, La envidia. el chisme, la envidia y muchas cosas más, por no mencionar tantas. El no diezmar, aunque no nos guste, pero es parte de ello. El no congregarnos, el entrar en decir, a mí nadie me manda, yo no acepto consejo de padre. Desafiante. Yo no acepto consejo de madre, el desafío, ¿sí? Entonces descuidamos nuestro terreno espiritual y nos salimos de la voluntad de Dios por un momento. Pero aún así, aunque usted esté bajo la voluntad de Dios, sea un hombre de Dios protegido, ungido y servidor del Señor, también hay ataques que vienen contra los los cristianos. Y si no, la advertencia de Pedro hubiera sido en vana cuando se dirige a los cristianos, pastor, en 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículo 8 y 9, donde nos dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe. Al cual resistid firmes en la fe. Dice resistid. No dice que te pongas a pelear con él. No dice que te agarres de los guantes, porque hay personas, pastor, que se meten en guerra espiritual y no tienen la autorización del Señor y salen avergonzados. Entonces tenemos siempre que estar resistiendo. ¿Y cómo se resiste? Una persona que está preparada, empapada de la Biblia, como cuando Jesucristo fue tentado en el desierto. Él no peleó con el enemigo, él solamente lo resistió con la palabra. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser sobrios y velad. Y velad. ¿Qué quiere decir? Que no va a pasar toda la noche en vela y que no va a dormir. No, no está diciendo eso. Sino velad del significado de ver, de guachar, dicen por ahí el Spanglish. De te estoy velando, dice el boricua. De estar todo el tiempo... Está con un ojo al Cristo, dicen algunos. De estar todo el tiempo vigilando por los tuyos, vigilando por tu vida. No por los demás. No velando por el hermanito, por la hermanita, cómo vino, qué hizo, qué dijo. Sino velad por tu bienestar, por tu familia, por los tuyos, por tu iglesia. Sed sobrios. ¿Qué significa la palabra sobrios? Sed sabios y velad en todo tiempo. Hoy en día, querido Radio Escucha, los niños están rodeados de oportunidades para entrar en contacto con los demonios y experimentar prácticas de ocultismo. Y es ahí donde yo quiero hacerte conciencia en esta tarde y decirte que si bien los jóvenes están expuestos a las maquinaciones del enemigo, los niños lo están aún más. Y te voy a explicar un poco del por qué, si es que hay un poquito de duda en tu Corazón. razonamiento humano, porque en lo espiritual lo puede discernir, pero en el razonamiento humano no se puede, muchos no lo pueden entender. Los niños, dice la palabra de Dios, que son de Cristo, y bien sabemos que lo que lo que Dios más ama se convierte en enemigo del enemigo. La palabra de Dios dice que los niños son de Cristo y que son los últimos que en los últimos días predicarían la palabra, ¿verdad? Amén. Y que usaría Dios a nuestros hijos para hablar en revelación, sueños, profecía. Entonces el enemigo se ensancha con ellos. Ahora, ¿cómo es que el enemigo trabaja con ellos? Mira, querido Radio Escucha, no quiero que me catalogues de religiosa ni de fanática, pero bien tengo que hablarte la realidad. Tiene una estrategia muy oculta el enemigo, pero a la vez abierta. Es algo que ya está descaradamente, la guerra está declarada, en pocas palabras. Él se ha manifestado de tal manera que ya es evidente su ataque. Así es. ¿Y cómo ataca, pastor? Hay muchos dibujos animados y películas de la televisión que enseñan a usar magia y hechizos, a confiar en espíritus guías y a utilizar poderes sobrenaturales. Y muchas veces estos espíritus se presentan como amables. Por ejemplo, uno de ellos son los ositos cariñosos, los cariñositos. Pues parece un poquito inocente, dulce y tierno. Pero realmente lo que le infiltra a la mente del niño son poderes de magia y de hechizos, espíritus guías que los llegan que los despiertan a investigar el mundo sobrenatural, pero no en la voluntad de Dios, sino de parte del enemigo, del satanismo. Muchas veces estos espíritus se presentan bonitos,
porque la palabra de Dios dice que se vestirá como ángel de luz. Y con lo que los niños son más fácilmente seducidos, ellos no van a venir de una forma espantosa, no van a venir de una forma que a los niños les dé miedo, van a entrar de una forma, ¿cómo se dice, pastor? Pues de tratar de seducirlos de una forma que ellos caigan en la trampa del enemigo. Los niños no van a contentarse con solo mirar, ellos van a tratar de poner en práctica lo que vieron, porque si bien pasa que los niños son como una esponja, todo lo que ven lo tratan de imitar. Todo lo que usted habla, muchas veces creemos que ellos no nos están escuchando, muchas veces creemos que ellos están jugando, que no están allí, y al rato nos damos cuenta que ellos están más enterados de lo que nosotros nos imaginábamos. Ellos están absorbiendo todo. Entonces, cuando ellos ven una película, ellos ven un dibujo animado, una caricatura que tiene influencias del enemigo, ellos no solamente se van a conformar con haberlo visto, sino que van a querer practicar muchas de las cosas que subliminalmente se les está enseñando ahí. Ahora bien, no solamente es la televisión, también existen muchos juguetes que representan a personajes del ocultismo y animan aún más a los niños a hacer lo que ellos hacen. Hay muchos juguetes, uno de ellos podría decirse es Pinocho. Un muñequito que cada vez que miente le crece la nariz, ¿verdad? Entonces el niño se vuelve mentiroso y dice, mira, te va a crecer la nariz como Pinocho. Entonces son cosas como inocentemente, pero que de alguna forma, los inducen a hacer prácticas que no son buenas delante de Dios. Ahora te vuelvo a repetir, no te quiero parecer fanática, religiosa y fuera de lo anormal, no quiero parecer como anticuada, pero sí quiero, querido Padre, hablarte a tu corazón, hablarte a tu razonamiento, y que sea el Espíritu Santo guiándote y abriendo tus ojos espirituales para que las maquinaciones del enemigo no prevalezcan contra tus hijos y los tuyos, ya que nuestros hijos son lo más preciado, el tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos. Las prácticas de adivinación, de chamanismo, espiritismo, etcétera, están generalmente en aumento en juegos de ocultismo, como lo son la Ouija. Son un pasatiempo común para los alumnos de muchos colegios hoy en día. Ya más de uno, usted le pregunta y conoce lo que es la Ouija. Y nosotros tenemos que advertirle a nuestros hijos de una forma, pero no de una forma de no lo hagas, esto es malo, sino de explicarle el por qué y a qué lo lleva. Ahora tenemos que tener mucho cuidado, pastor, porque cuando uno les habla, casi regularmente usted le dice al niño, no toque acá, y es lo primero que va a hacer. Le dice, no voltees, y lo primero que hace es voltear. Entonces usted tiene que pedirle a Dios sabiduría para saber cómo guiar a su hijo en el camino del bien y que ellos no puedan caer en la influencia. Aún donde no hay influencia tan abierta del ocultismo, Satanás intenta ganar poder simplemente por medio de los pensamientos o por medio de voces que hablan. ¿Y cuántas veces yo no he escuchado a noticieros donde el niño cometió una cosa fuera de lo normal de cualquier niño? En las escuelas hizo o dijo, y cuando se le interroga dice, es que yo escuché una voz que me decía y me mandaba y me sentía como obligado. Y muchas veces nosotros como que ignoramos lo que nuestro hijo nos está diciendo. Pero en este momento, ya que el tiempo avanza, quiero hablarte algunas de las prevenciones contra las influencias satánicas. Porque el propósito de los mensajes de esta semana no solamente son darte a conocer a las artimañas del enemigo, sino cómo prevenirte para estar en defensa en contra de las influencias satánicas. En primer lugar, usted debe de ser salvo. Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo y estás viviendo la vida loca, y no precisamente la de Ricky Martin, sino que estás viviendo una vida desordenada y te dices llamar cristiano, o aún más, dices llamo a Jesús pero no le sirve, no lo has aceptado como tu Señor y Salvador, el primer paso que tienes que hacer es hacerlo Señor y dueño de tu vida, porque mientras el Señor no sea dueño de tu vida, por lo tanto ahí tienes un espacio libre. Es como cuando uno es soltera, uno es bella y hermosa, como yo lo fui en su momento. ¿Y ya no lo es o qué le Pues pasa? no sé, espero que usted lo diga. Claro. Y yo tenía muchos pretendientes y no presumo, pero es la verdad. ¿Qué pasó? Pero ellos tenían oportunidad mientras yo no tenía novio, pero el día que llegó el galán y se casó conmigo, todos los demás tuvieron que apartarse y hacerse un lado porque yo ya tenía dueño.
Eso es así también cuando el enemigo viene a atacar y los demonios, que Jehová los reprenda, los espíritus quieren atacar, pero cuando usted ya tiene un dueño, un amo, que es el Señor Jesucristo, no va a tener el enemigo parte. Entonces, por lo consiguiente, su hijo, su niño, su joven, es salvo también. Perdón, pastora, que me intrometa y me introduzca. Es bien importante esta declaración que usted acaba de decir y hacerle énfasis a esto, ya que hay muchos niños, pastora, que no han hecho su confesión de fe. Iba a tocar ese punto ahora, pero siga adelante, pastor. No solamente No, eso. lo que quiero decirle es que estamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, ya que eso, muchas personas, pastor, que no creen, porque decimos los niños son de Cristo, y sí, son de Cristo, pero recordemos que una vez el niño tiene razonamiento, y que hoy en día es muy triste, pero antes la inocencia se podía ver hasta los 11, 14 años, pero hoy niños de 7 años ya tienen malicia, y desde el momento en que ellos ya tienen conciencia de pecado, tienen que confesar al Señor Jesucristo como su Salvador. Una vez yo les decía hace días, pastor, como que me fui por ahí, hace unos días les decía que Dios no tiene nietos, ni entenados, ni jastros, Él solamente tiene hijos. ¿A qué voy? Que dice el Señor Jesucristo que Él, el que viene a Él no le echa fuera y lo llama su hijo. Pero usted no puede decir, yo soy hijo de un pastor y por lo tanto yo soy salvo. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero es necesario, no es que le contradiga la palabra, es necesario que tú también le hagas dueño y señor de tu vida. Porque por más que tu padre ayune, por más que tu padre ore, interceda, mientras tú no le des oportunidad al Señor de hacerlo Señor de tu vida, el enemigo seguirá siendo un pretendiente a tu corazón. Querrá conquistar tu corazón. Un hostigador. Exactamente. Una persona que no es salva no tiene ninguna protección contra los ataques y engaños de Satanás. Y tampoco puede apoyarse en las promesas de Dios al respecto, pues las desconoce. No conoce las promesas de Dios. Y lo fundamental es que el niño también, pastor, entregue su vida a Cristo. Una vez usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, como el dueño de su casa, de su familia, entonces el niño por consecuencia también es parte de la promesa de Dios, y él confesando al Señor Jesucristo, usted tiene que irlo constantemente cubriendo su vida con oración. Y pastor, yo no quiero entrar en controversia, pero el otro día estaba yo estudiando por ahí acerca de las falsas doctrinas y no quisiera meterme en problemas con nadie. Yo respeto, porque hay mucha gente, incluso yo muchas veces lo he dicho, pero no lo sabía, desconocía. Aquello de decir, me cubro con la sangre de Cristo. Y estaba yo leyendo los días pasados que decir la palabra me cubro con la sangre de Cristo no es una palabra bíblica, no es algo que venga, sino es algo que los ocultistas usan mucho. Son los que se cubren con la sangre. Porque realmente, y no solamente la de Cristo, estas la usan de un falso Cristo. Pero nosotros estamos hablando de cubrir a tu hijo con la oración, de decirle, Señor, que tus ángeles cubran a mi hijo. Nosotros sabemos que la sangre de Cristo es para perdón de pecados primeramente, para sanidad y para salvación. Pero el Señor nunca puso su sangre para echar fuera un demonio, solamente fue con su autoridad. Y bueno, no quiero entrar en controversia, es un punto delicado el que toqué, pero yo por error muchas veces lo he mencionado, incluso todavía que a la última noche todavía lo dije. Y cuando yo estaba profundizando y estudiando la palabra de Dios, me di cuenta que la sangre de Cristo es solamente para perdón de pecados, para salvación, para sanidad de los enfermos. Pero ahí en la cruz del Calvario fue cuando Dios venció al enemigo. Pero fue la sangre de Cristo quien venció al enemigo. Pero nosotros tenemos que decir que cubrimos a nuestros hijos constantemente con la oración, declarando ángeles. Y si usted lo dice, yo no estoy diciendo que esté en pecado, pero asegure decir la sangre de Jesucristo, porque hay otros falsos cristos y el ocultista, el satanista usa la sangre de Cristo, pero de su Cristo. Usa la sangre de gallina, la sangre de no sé qué tanta cosa por allí, pero bueno, ese es otro tema. Volvemos. Pastora, perdón, pero es bien importante entender que dice la palabra de Dios en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Hay una cobertura, hay una protección celestial, el que está habitando. Y si el papá y la mamá son hijos de Dios, son creyentes fieles de Jesucristo,
y han creído en la sangre expiatoria. Ahí se aplica esta palabra, en la sangre expiatoria para perdón de pecados, y sus hijos han confesado a Jesucristo como su Salvador. La sangre de Cristo los expía de todo pecado. Entonces ahí habitan bajo el abrigo del Altísimo. Ok, qué bueno que usted lo menciona. O sea, quiero que ser clara. Yo no estoy diciendo que sea pecado decir la sangre de Cristo, sino que aclarar la sangre de Jesucristo. Porque hay falsos cristos. Es como cuando usted una vez nos enseñó en la iglesia de decir, yo tengo al enemigo bajo vuestros pies. No es que tengamos temor. Dios realmente cuando usted está en las manos del Señor. Pero es más mejor decir, Jehová reprenda al enemigo. Jehová lo pone bajo la planta de mis pies. Porque cuando uno no está bien empapado, o sea, si uno está empapado de la presencia de Dios, no tiene miedo. Pero cuando uno no está, es mejor no cuquear, dicen por ahí, no torear al enemigo. Pero pastor, nos atrasamos por ahí. Estaremos hablando en la semana también de esos asuntos. Amén. No conforme a mi pensamiento, sino lo que el Espíritu Santo va revelando conforme leemos. Y digo, no estamos entrando en controversia. Si usted lo dice, aclárelo siempre. Por ejemplo, yo en la iglesia siempre digo, aquí se alaba a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios, nacido de un vientre virgen, siempre aclarando, porque siempre hay una mente por ahí que dice, pero ¿qué Cristo? Y tocar todos esos temas es entrar en controversia. De nombres es entrar en controversia, ya que cuando se aplica la utilización del nombre Jesús de Nazaret, entramos en otro, nos salimos completamente del tema, ya que hay muchos sinónimos que se utilizan para Jesucristo o pronombres. El niño debe tener una relación experimentada con Dios. El niño debe ver en nosotros que involucrarnos al Señor en cada área de nuestra vida, familia, el niño tiene que ver un ejemplo en nosotros, que involucramos al Señor en todas las áreas de nuestra vida, como lo es la familia, el trabajo, el tiempo libre, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestro tiempo libre? ¿Le damos tiempo al Señor en nuestro tiempo libre? En nuestro trabajo alabamos al Señor. ¿Qué es lo que se escucha en el carro? ¿Qué es lo que se escucha en la mesa a la hora de comer? El niño debe de entender que la vida de nosotros no es una apariencia, sino que Dios tiene que ver en todas las áreas de nuestras vidas. Y entonces, por ende, él va a considerar a Dios también en su vida. Él va a ser su maestro. Él va a jugar con sus amigos y va a hablar de Jesucristo. Va a experimentar que Dios le dirige y ayuda en estas situaciones, y esto le da una seguridad y confianza en la presencia de Dios. De esta manera no se dejará engañar fácilmente, pero usted tiene que guiar a su hijo en enseñarle la sana doctrina y la verdadera identidad de lo que es la vida del cristiano. No debe de exponer al niño a ambientes donde está expuesta a la seducción del ocultismo. Por ejemplo, en las escuelas que no son dirigidas según principios cristianos. Yo sé que es muy difícil por las situaciones económicas tener a nuestros hijos. Nosotros, ¿qué más diéramos por darle la instrucción en una escuela cristiana, verdad? ¿Qué más se pudiera? Pero como por ejemplo en nuestro país yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ser criada en mi primaria, durante toda la primaria, estudiar en la escuela cristiana. Y ahí siempre antes de mi clase, antes de enseñarme mi clase, nos leíamos un versículo de la Biblia. Primeramente nos daban el pan espiritual y luego entrábamos a lo que era la clase secular de la escuela. Pero yo entiendo que muchos de nosotros por la economía no podamos llevarlos a escuelas cristianas, pero sí podemos prepararlos en casa para enseñarle que Él es un hijo de Dios, tal y como nos enseña Juan 1:12. El libro de Juan 1:12 dice que Dios nos ha hecho sus hijos. Y como hijo de Dios, querido niño joven, tienes la autoridad de Dios y no hay enemigo que pueda vencerte. No hay tiniebla en la noche, no tiene que tener temor, porque el poder de Dios es más grande que cualquier enemigo. También debe de saber tu hijo que Él es amigo de Jesucristo, como nos llama en Juan capítulo 15, versículo 15. También tienes que saber que cuando tú estás en Jesucristo tienes que vivir una vida de santidad. Si tú no tienes una vida de santidad, no esperes reprender demonios, porque Dios no te va a respaldar. Y tampoco estará el Señor tan contenta con la forma de vivir
La Biblia nos habla en Efesios 1:1 que nosotros tenemos que vivir una vida en santidad. En Mateo capítulo 5 también. Una vida en santidad no solamente de apariencia, sino de corazón, en pensamiento, en palabra. Tiene también que saber tu hijo, tú mismo, que quizás eres adulto y a veces sientes temor, que eres un escogido de Dios, como lo enseña Efesios 1:4. Yo le dije que esta tarde iba a dar muchísimas citas, pero como el tiempo avanza, le estoy dando las citas, usted puede ir apuntando y leyéndolas en casa más tarde. También tiene que saber que usted es libre de la potestad de las tinieblas, como lo enseña el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 13. Usted es libre de la potestad de las tinieblas siempre y cuando ya sea hijo de Dios, le haya aceptado como su Señor, sea amigo de Jesucristo, tenga una relación íntima con Él, porque unos amigos son íntimos y se cuentan todo. Entonces usted le está enseñando a su hijo que no tiene que tener temor, sino más bien enseñarle a sus compañeritos cómo vencer el temor. Muchas veces Satán empieza con cuestionar nuestra identidad, como lo hizo con Jesús mismo. Y le dice, si tú realmente eres hijo de Dios, fue la forma en que tentó a Jesucristo en el desierto. Tú harías esto, o tú harías lo otro. ¿Cuántas veces, no sé si tú te identificas conmigo o con esta frase, cuando alguien te viene a decir, ay, pues si tú realmente fueras hijo de Dios o fueras cristiano como dices serlo, tú no harías esto, tú no harías lo otro? Porque muchas veces hay gente que piensa que ser cristiano y ser manso significa ser tonto. Pero no, ser cristiano no significa ser tonto, significa ser astuto, inteligente, sabio, prudente y muchas veces también tomar autoridad de parte del Señor para decir basta. El niño debe conocer esa autoridad en Cristo, pero para que el niño conozca esa autoridad, tú tienes que demostrarle seguridad y confianza. Pero si tú eres un hombre que tiembla, apenas escucha un ruido en la azotea y sale corriendo con una escopeta, le está demostrando a su hijo que usted es un hombre temeroso. Usted tiene que confiar en el Señor y demostrarle a su hijo y enseñarle que su seguridad y confianza no está con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Usted tiene que enseñarle a su hijo que ya Dios ha vencido al mundo. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice que Él ha vencido al enemigo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al enemigo. Y sobre los espíritus malignos, primera de Juan 4:4 dice, yo les he dado autoridad para resistir al enemigo. Santiago 4:7. Hay una historia por allí, no es una historia, no es una historia, porque una historia es algo que contaron o algo que leí, pero eso es algo real que pasó hace tiempo con una niña de 8 años. En la noche dice la niña que ella despertó porque escuchó que su hermanito de 4 años lloraba. Obviamente sus padres estaban en la recámara, como debe de ser, solos en su intimidad, no durmiendo con el niño y la niña. Y el niño estaba en su recámara y la niña estaba en su recámara. Dice que en la madrugada escuchó al niño de 4 años llorar y ella relata, dice, mis papis no lo escucharon. Entonces yo me levanté corriendo para ver qué tenía a mi hermanito. Y él dijo, el diablo ha venido y quiso hacerme daño. Obviamente tuvo una pesadilla. La niña de 8 años le contestó, pero Jesús es más fuerte que el diablo. Entonces vamos a orar para que el diablo se vaya. Ella relata y dice, yo oré por mi hermanito de 4 años y poco después él se quedó dormido tranquilamente. Pero ¿qué se pasaría si la niña no sabía que la autoridad que ella tenía aún sobre los sueños, sobre la mente, que el enemigo viene a hablar a los pensamientos, es más grande la autoridad de la niña que cualquier ataque del enemigo? El niño quizás hubiera seguido llorando, se hubiera levantado el papá, la mamá frustrada, pero la niña de tan solo 8 años supo cómo auxiliar a su hermanito y lo único que le dijo, es verdad, dice, tú estabas soñando feo, te quiso hacer daño, pero vente, vamos a orar. Se hincaron en ese momento y el hermanito le dijo, ya se fue. Y se quedó tremendamente dormido y tranquilo y hasta otro día amaneció feliz. El niño debe estar firme en la verdad de que es la palabra de Dios, como me lo enseña el libro de San Mateo capítulo 4 versículo 4 al 11. Y la manera más eficaz para llegar a que el niño alcance ese nivel espiritual
y que se cumplan las promesas en la palabra de Dios escritas en su propia vida, es enseñarle al niño las mentiras de Satanás. Y una de las mentiras de Satanás son estas: es que la mente es un campo de batalla espiritual, tal y como lo enseña la escritura en el libro de 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, que el niño debe discernir entre las voces que influencian sus pensamientos, porque sabe, a veces hay pensamientos que pueden decir y pensar que vienen de parte de Dios y realmente no pueden ser de parte de Dios. Usted tiene que ir a la escritura y corroborar y ver si realmente viene de Dios o no, o si el enemigo está influenciando el pensamiento de este niño. La mayoría de las tentaciones y ataques vienen por medio de nuestros pensamientos, pero si aceptamos estos pensamientos como nuestros y les seguimos, entonces hemos caído en el juego del enemigo. El niño necesita saber también que existen por lo menos 3 diferentes voces que hablan a nuestra mente. Una de ellas es, la garganta. Señor. Una de ellas es la voz de Dios, que habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. La siguiente es nuestra propia voz carnal. Como un día yo escuchaba a un hombre que decía: yo camino con el Espíritu Santo todos los días y Él me dice qué debo de hacer, qué debo de vestir y qué debo de comer. Yo sé escuchar la voz de Dios. Y Él me dice, por ejemplo, vayamos a McDonald's a comer. Yo te voy a decir, la voz del Espíritu Santo no te va a decir vayamos a McDonald's a comer, porque una hamburguesa no es productiva para tu cuerpo. Esa fue la voz de tu propia mente, de tu propia carne. Entonces existen 3 voces, pastor. Es la voz de Dios, es la propia voz carnal y es la voz del enemigo. Entonces debemos de aprender a analizar nuestros pensamientos y descubrir si ese pensamiento viene del enemigo. Entonces llevarlo inmediatamente cautivo, como lo dice 2 de Corintios 10:5, y rechazarlo. Después podemos buscar la respuesta bíblica para ver si ese pensamiento es falso y así poner la verdad de Dios en lugar de la mentira del enemigo. Quiero terminar con esto y decirte que el niño debe aprender a resistir la presión del grupo, porque en las escuelas ellos sufren mucha presión psicológica, mucha influencia de los compañeros. Muchos, si no han aprendido de cómo contraatacar la presión del hombre, la presión de los compañeros y del enemigo, serán llevados al ocultismo por la influencia de sus propios compañeros. Así que el día de mañana seguiremos con el tema, con el mensaje, cuáles son las influencias y cómo contraatacar al enemigo. Espero que este mensaje así haya sido de bendición a tu vida y quiero dejar por aquí al pastor para que sea también ayudándonos para recibir las llamadas en estos momentos. Quiero dejar las líneas abiertas para que nos llame al 919-237-3868 y también al 919-237-3869. Puede tomar el teléfono y llamar. En este momento queremos estar orando por tu vida. Buenas tardes, el Señor le bendiga. Dios le bendiga, varón. Amén. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el hermano Luis. Hermano Luis, usted hace unos momentos nos acaba de llamar, ¿cierto? Sí, muy bueno el tema. Yo creo que esos temas son de mucha importancia para la familia cristiana y en sí para también con los hermanos que no conocen del Señor. Yo creo que debe tratar más a profundidad esos temas. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos y hoy más que nunca uno tiene que leer más la palabra del Señor, nutrirse de la palabra del Señor, conocer todos estos temas y muy bueno por la hermana que llevó todos esos temas. Y como le decía, pastor, es muy bueno que hay muy buenos libros que uno puede tener más información y saber en qué tiempo estamos viviendo y en qué tiempo nos ha tocado vivir. Hay un libro muy bueno, Vino a libertar a los cautivos y Guerra Espiritual, de la hermana Rebeca Bravo. Son muy buenos para los padres, como ver la guianza de nuestros hijos y si alguien puede leer
le recomiendo. Son muy buenos libros, especialmente para los padres y para todos. Eso es así, yo respaldo lo que usted está diciendo. Solamente que tiene que tener mucho cuidado al leer el libro. ¿En qué cuidado? La misma hermana Rebeca Brown ¿cómo se dice? Lo aconseja antes de leer el libro. Dice que uno tiene que orar antes de estudiarlo, porque hay muchas personas que pueden caer bajo influencia, ya que el enemigo no va a dejar que lo lea uno, porque él quiere que estemos ignorando las maquinaciones. Así que, hermano Luis, muchas gracias por su llamada, y es muy aceptada su opinión, y sí, síganos sintonizando, ya que el día de mañana y durante la semana estaremos hablando más profundamente. Hoy no entré de lleno, simplemente toqué parte, pero mañana vamos a estar hablando de cómo se está infiltrando. Mi niño tiene 5 años y a veces, como le digo, me siento preocupado porque a veces en la escuela lo hacen sentar, me dice que lo hacen sentar y que se relaje y que ponga su mente tranquilo. Yo le he enseñado... Ve, varón, ve lo que le estoy diciendo. Mire, me gustaría que lo volviera a repetir para aquel que no lo escuchó. Diga, un niño de 5 años, o sea, lo que estoy diciendo realmente es de parte de Dios. ¿Cuántos niños están siendo manipulados por el ocultismo? Dígalo, varón. Entonces, como padre cristiano, uno tiene que estar, o sea, en la jugada. Le digo, mi niño me dice, yo siempre, como le digo, yo estoy muy en contacto con él, que a esa edad, para que ellos se sientan quietos y tranquilos y no molesten mucho en el lado, los hacen sentar, que pongan su mente tranquila ahí, que piensen, que se relajen. Yo sabe qué tipo de influencia está entrando ahí, o sea, es terrible. Y entonces yo le digo, en ese momento él tiene que orar y pedirle al Señor que el Señor lo ayude, lo guarde. Ajá. Entonces son puertas que están abriendo, y cuando ellos crecen, es una apatía al Evangelio, no quieren aceptar al Señor Jesucristo, y es terrible, la terrible de bajas en el mismo cuerpo cristiano que se está dando. ¿Por qué? Por desconocimiento de la palabra, por desconocimiento de estas cosas. Así es, varón. Que la iglesia en sí ustedes, hermanos, y gracias al Señor que están tocando estos temas, y es muy bueno, amado hermano. Yo estoy muy contento y sigan adelante, hermanos. Gracias, varón. Gracias, varón. Muy importante su opinión. Buenas tardes, el Señor le bendiga. Amén, hermano. Amén. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla la hermana Lucy de Raleigh. Amén, hermana Lucy. Sí, está muy importante el tema que están tocando, porque sabemos que es un tema que es muy poco que se habla, pues, más que todo de los hijos, y son consejos buenos para el pueblo cristiano como para los que no son cristianos. Así es. Gracias. Porque también está escuchando el hermano Mati que dijo de la confesión. Nosotros tenemos que también podemos hacer que los niños confiesen, hacerle la confesión Así a es. ellos. Uh-huh. Yo lo hice con mi hijo, y esto que yo lo hice hasta como al año de estar yendo a la iglesia, y dije yo, bueno, mi hijo tenía 10 años, pero yo me puse a pensar y digo yo, mi hijo no ha hecho la confesión. Entonces yo misma lo hice a él, le dije, ¿usted quiere confesar? Y él me dijo, sí, mamá. Entonces me gustó esa parte también del hermano Mati, porque pues muchas veces no nos enfocamos en los hijos, y también otra cosa, ver lo que ellos están viendo en la televisión. Uh-huh, uh-huh. Porque si nos ponemos a ver, como dijo el hermano ahorita, muchas veces los dejamos a ellos que y ya para que se lo dejen tranquilo a uno, vete a ver tele o algo, y ellos se ponen con ese Cartoon Network, creo que es, y yo tenemos que estar al pendiente de lo que ven. De los sí. Cartoons, efectivamente. Sierva, muy importante su llamada, y la verdad agradezco cada una de sus llamadas, no le estoy colgando, pero hay muchas llamadas que están entrando y tristemente no las podemos recibir a todas por falta de tiempo. Vamos a recibir la última. Dios le bendiga, buenas tardes. Amén, Dios la bendiga, hermana. Amén, bendiciones. Mire, estoy llamando para pedir la misma petición, hermano José, me pareció su voz, pero dije, ¿será o no será? Hermano, seguimos orando en la batalla en pie de guerra. Dios me le bendiga y amén, sigamos confiando, amén.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Creemos que las maquinaciones del enemigo no prevalecerán contra nuestros matrimonios ni nuestros hijos. Seguimos orando por el hermano José, todo aquel radio escucha. Querido amigo radio escucha, hermano, yo sé que se han perdido varias llamadas, el teléfono ha estado sonando, pero solamente tenemos por ahí uno y no podemos atenderlas todas. En este momento vamos a orar, pero yo le pido en el amor de Jesús que pase la voz y nos sintonice mañana nuevamente a las 5 de la tarde. Continuaremos el mensaje. Puede mandarnos un mensajito de texto si quiere comunicarse con nosotros ahora al 919-695-2206 o 919-816-6350. Mensaje de texto 919-695-2206, que es el teléfono de mi esposo, y el mío personal es 919-816-6350. Si usted está ahí junto a su hijo y su hijo ha escuchado o usted lo motivó para escuchar y le gustaría que su hijo le entregara su vida al Señor a través de una confesión de fe, y yo quisiera que repitiera usted esta misma oración junto a su hijo, si lo tiene a su lado, porque hay padres que nunca le han hecho esa confesión de fe a su hijo, nunca le han permitido que él se confiese. Ese es el momento para que usted lo haga y usted pueda repetir en este momento y le diga: Señor Jesús, en esta hora creo que he pecado delante de ti, Señor, y he cometido toda práctica de pecado, y ese pecado me ha separado de ti. Tu palabra dice: por cuanto todos pecaron, gracias, Señor, estamos destituidos de la gloria tuya. Padre, Señor, familia, nuestros hijos, te pido que perdones mis pecados. Jóvenes, reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Te recibo en mi corazón. Te acepto como el Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Lávalos, Señor, con tu sangre, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Sí, y nunca permitas que practique algún pecado que me separe de ti. Amén, gracias, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Padre de la gloria, en este momento hemos predicado tu palabra. Tu hija trajo un mensaje que, sí, Señor bendito, sé que de antemano muchos corazones fueron motivados, han escuchado la palabra a través de la radio y quisieran llamar, pero Padre, el tiempo es limitado, Padre, y quisiéramos, Señor, extendernos, quisiéramos tener más tiempo. Desafortunadamente no lo tenemos, Padre, pero en este momento bendecimos a cada padre, bendecimos a cada madre. Declaramos, Señor bendito, que el reino de las tinieblas no podrá en contra de la niñez, en contra de la juventud, Padre. Oh Señor bendito, declaramos en este momento inoperante todo espíritu que venga a atacar en este mes, en el mes de Halloween, Señor bendito, ese espíritu de brujería, de hechicería, de práctica de magia negra, en el nombre de Jesús, todas prácticas aborrecibles y abominables delante de ti. Declaramos que toda esa maldición se rompe, se quebranta y queda anulado. Protege a los padres para que tengan la autoridad de no mandar a sus hijos a la escuela en ese día, Señor. Gracias, mi Dios. Respáldalos en el nombre de Jesús. Sí, mi Dios. Amén, Señor. Dios le bendiga. Hasta mañana. El Ministerio Betania, Casa de Dios, presentó su programa Y oí una voz del cielo. Y oí una voz del cielo. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, sintonícenos de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Los pastores Valentín y Mati Villalba te invitan. Y oí una voz del cielo. No te muevas de Poder, que lo que viene impactará tu vida. Que te ponen una variedad de música que me gusta. Y es la mejor radio. Poder 1410 AM, el poder de Dios. 5:58. DNA Carpet Cleaning, limpieza de carpeta residencial y comercial. Y ahora por promoción, si usted es propietario de un apartamento de 2 recámaras, le lavamos la carpeta de 2 cuartos por solo $55. Escuchó usted bien, solo $55 por 2 recámaras, incluyendo Stamp Clean y aromatizante gratis. Para más información llámenos al 919-323-9256, 919-323-9256. Y por si fuera poco, pregunten por los especiales
soluciones de limpieza de casas. DNA Carpet Cleaning. En todo el Triángulo es tu mejor opción. This is WRJD 1410 AM, Durham, Raleigh, North Carolina. Esta es WRJD 1410